Vamos a comenzar hoy con una nueva etapa en nuestro estudio del libro de los Hechos, viajando junto con el apóstol Pablo, y estamos subidos literalmente al barco y llegamos a Corinto, donde dejamos la semana pasada al apóstol Pablo. Y una vez que deja Corinto, Pablo se mueve a una nueva ciudad, y es allí donde lo encontramos en Hechos capítulo 19. Pero antes de meternos en materia y antes de analizar un poco la historia de Hechos capítulo 19, quiero contarte una historia. Y era la historia de un hombre que fue a visitar a su amigo que tenía una carpintería. Y cuando llegó a aquel lugar, vio que en un rincón arrumbada tenía una gran hacha. Entonces le preguntó a su amigo el carpintero por qué esa herramienta estaba ahí y no la usaba para cortar. Y el carpintero lo miró y le dijo: es que no sirve para cortar. Hace tiempo que dejó de tener filo, y cada vez que yo la agarro y quiero utilizarla, quiero golpear, me cansa, me lastima y no está funcionando. El amigo se quedó pensando y dijo: un instrumento que sirve para cortar, que no corta, seguramente es porque no tiene filo y por lo tanto no puede cumplir su propósito. Creo que esta historia o esta anécdota tiene a modo de representar muy bien muchas veces la vida de muchos de nosotros como cristianos. Y digo esto porque a veces tenemos forma para cortar, pero no tenemos filo. A veces tenemos la presencia, pero no tenemos el poder para hacer las cosas que debemos hacer. A veces conocemos la historia, pero no damos frutos. Y muchas veces tenemos las herramientas necesarias, la Biblia, la oración, pero nuestro espíritu está apagado. A veces tenemos la fuerza, pero no tenemos la autoridad espiritual. Y precisamente vamos a estudiar Hechos capítulo 19, donde considero que es un capítulo que como hombres nos va a servir para que saquemos filos. Dios afilando nuestras vidas. Y decía, dejamos la semana pasada al apóstol Pablo allí en Corinto, y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo llega a Guadalajara, a Éfeso. A Éfeso. Me confundo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estuve leyendo un poco de Éfeso, estuve investigando un poco de Éfeso, y yo te pregunto, y a ver si no te pasa lo mismo que me pasa a mí. Y me confundí, porque yo pensé que Pablo estaba llegando a Guadalajara. Mira, te voy a dar algunas características de Éfeso para que podamos ver que no son tan distintas. Éfeso era una ciudad influyente, religiosa y próspera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mira, Éfeso había templos, imágenes y tradiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Éfeso estaba llena de gente espiritual, pero realmente con un vacío total. Hablando espiritualmente. Creo que eso es parte de del diagnóstico que podemos hacer tranquilamente de nuestra ciudad. Había magia, había supersticiones, había una mezcla de fe, había una gran oferta sexual de todo tipo en Éfeso. Pero yo pregunto, y me digo a mí mismo, si Dios pudo cambiar a la ciudad de Éfeso, si pudo encontrar en Éfeso hombres que marcaran la diferencia, ¿lo podrá hacer en Guadalajara? Sí. Yo creo que sí. No solamente las similitudes se encuentran en lo parecido que son las ciudades, sino que vamos a ver cómo el mismo Dios que levantó y encontró hombres en la ciudad de Éfeso, hoy puede y quiere levantar hombres en medio de nuestra ciudad. El tema del día de hoy, de Hechos capítulo 19, son hombres de verdad en una ciudad de apariencias. En una ciudad de apariencia, ¿no? Y creo que la pregunta que podemos y tenemos que responder en esta mañana es: ¿cómo podemos vivir con poder real en medio de una sociedad que vive del qué dirán? Creo que sigo hablando de lo mismo, ¿verdad? Sigo hablando de las mismas cosas. Y vamos a ver rápidamente en este tiempo aspectos de aquellos hombres que realmente pueden vivir, u hombres verdaderos en medio de una sociedad de apariencia. Decíamos, Hechos capítulo 19 comienza cuando Pablo sale de Corinto y deja a Apolos, a este que había conocido precisamente allá en Corinto, el cual se tomó un tiempo después de 18 meses de dejar gente preparada en aquel lugar para entrar en Éfeso.
Y dice que cuando llegó a Éfeso, los primeros 7 capítulos, te los voy a resumir en forma rápida, vamos a aprovechar esto. Dice que llega y se encuentra con unos discípulos que conocían del Evangelio, que habían sido, digamos, instruidos en lo que Juan el Bautista predicaba. Y va a mencionar o va a decir que eran 12 hombres que había en aquel lugar. Sin embargo, estos hombres, cuando se preguntó, cuando se cuestionó su fe, no se puso en duda su fe, pero el problema era que eran hombres que llevaban una vida cristiana mediocre, si lo queremos llamar así, por ponerle un título. No habían experimentado lo que era la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a aprender de estos hombres de verdad en una ciudad de experiencia es que Dios busca hombres, y completamos en nuestras hojas, que no se conforman con una fe a media. La gente con la que se encuentra el apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 19 son personas buenas, son personas sinceras, son personas con una buena actitud. Pero cuando Pablo se pone a hablar de ellos, cuando se pone a hablar con ellos, se da cuenta que tenían fe, pero no había una plenitud de espíritu en su vida. Tenían una fe real, nunca lo pone en duda, pero estaba incompleta. Es como muchas veces, no sé si te ha pasado, que ahora si vas a comprar un teléfono inteligente, pues aún los de gama media o gama baja tienen un montón de funciones que nosotros no utilizamos, ¿verdad? Y de repente te topas con las generaciones como nuestros hijos que te dicen, a ver papá, hay muchas cosas en tu teléfono que tú no usas porque nosotros generalmente y básicamente lo utilizamos para llamar, para mensajear y para ver videos, ¿no? Y el resto de las cosas no sabemos para qué se usan y podemos sacar muchas más cosas y hacer muchas más cosas. Bueno, muchas veces pasa igual con nuestra vida cristiana. Tenemos muchas cosas que podemos utilizar, pero no las estamos utilizando correctamente y nos vamos por lo que es fácil. Muchas veces nos vamos por la religiosidad, por asistir, por estar, por compartir, por tener una Biblia, por escuchar canciones, pero realmente experimentar la llenura del Espíritu en plenitud, muy pocas veces o muy pocos aprovechamos de esa oportunidad. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5 versículos 18 al 19. Hay una comparación que hasta parecía burda de parte del apóstol Pablo, porque le dice, no se emborrachen. Buen consejo, ¿verdad? No se emborrachen. Pero si quieren sentir esa sensación de que pierden el control y que alguien más toma el control de su vida, dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, fíjate con qué lo compara. Llénense de ¿qué? Del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Y va a decir, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cantos espirituales, y canten y alaben de todo el corazón. Es interesante. Pareciera en esta comparación burda que el apóstol Pablo, muy extremista, ¿qué tiene que ver la borrachera con la llenura del Espíritu Santo? Bueno, es simple. Lo que está en común es, ¿quieres perder el control? Que sea a través de la llenura del Espíritu Santo de nuestra vida. Y ojo, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, no hablamos de experimentar sensaciones espectaculares. No hablamos de ser testigo de cosas espectaculares de parte de Dios o que Dios pueda hacer con nosotros. Claro que Dios lo puede permitir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero lo que sí hablamos es de ver el mayor de los milagros, que Dios tome el control total de nuestras vidas. De que Dios empiece a trabajar desde nuestros pensamientos, donde se forman todas las cosas. Que Él empiece a trabajar aquí para que nuestras acciones sean dignas de honrar al Dios que nos amó. Y de esa manera nosotros podamos servirle eficazmente y podamos ser testigos de lo que Él hace fielmente en nuestras vidas. Por lo tanto, el consejo es, hombres, no nos conformemos hablando espiritualmente de lo básico. No nos conformemos con venir a la iglesia, con ir al grupo de varones, ¿me entiendes? Y ya. No nos conformemos con escuchar videitos o ver videitos en nuestros celulares. No. Experimentemos de primera mano lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro, un hombre que aprendió porque aprendió lo que era el control del Espíritu en su vida. Porque muchas veces, en muchas oportunidades, el apóstol Pedro tuvo confrontaciones serias consigo mismo y con Cristo, al punto que tuvo que bajar a lo más profundo, ser humillado para aprender la lección. Y luego el apóstol Pablo va a decir en su segunda carta, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, ¿qué cosa? Antes bien,
Creced en la gracia. Fíjate, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo esto. Sí, Pedro el rudo. Pedro el escamoso, el mecha corta. ¿Me entiendes? Él dice, antes bien, lo mejor que puedes hacer en tu vida es crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hombres, necesitamos aprender que para realmente ser hombres de verdad en un mundo o en una ciudad de apariencia, un hombre de Dios, completamos nuestras hojas, no se conforma con lo mínimo. Deja que el Espíritu Santo dirija su vida. Dirija su vida. Yo sé que suena en el papel muy bonito, muy emotivo, muy hasta romántico. Pero yo sé que en la práctica cuesta. Pero te puedo decir que vale totalmente la pena. Dos, para ser hombres de verdad en una ciudad de apariencia, Dios busca hombres que enfrenten la oscuridad con la autoridad espiritual. Hasta aquí todo bonito. El apóstol Pablo se encuentra con estos discípulos de Juan el Bautista, pone su corazón en orden, les enseña que la fe no tiene que ser a media, tiene que haber compromiso. Y parece que comienza como todo a fluir en Éfeso, ¿no? Pablo aparte entiende, ya no va a discutir a la sinagoga, entiende que su ministerio es con los gentiles, está trabajando, parece que todo va sobre rieles, todo va bien. Pablo diciendo, después de lo que pasó en Corinto, esto va marchando todo bien. Pero llega el versículo 11 y habla de que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahí podríamos cerrar el capítulo y decir, Éfeso, este es el lugar donde Pablo tiene que estar. De tal manera que aún se llevaban los enfermos y los sanaba. Pero, versículo 13, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, caray, ¿estabas pensando en poner un negocio? Exorcismo ambulante. Yo no sé si pagaban permiso, ¿no? Pero ahí estaban. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estaban colgándose, ¿verdad? De las oportunidades. Me llama mucha atención. Exorcistas ambulantes que vieron que Dios hacía milagros y utilizaba a Pablo, entonces empezaron a ver el negocio y dijimos, te sacamos el espíritu, pero con el Dios de Pablo. ¡Wow! Pero lo que viene después nadie se lo esperó. Porque después dice que estos, que eran unos judíos, da el nombre de quién eran, cuando se enfrentaron con el espíritu malo, versículo 15. Respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ándale, vosotros, ¿quiénes sois? Y dice que el demonio se los agarró, le dio una tunda, de tal manera que los humilló, literal, los lastimó y los dejó desnudos. Y así se fueron avergonzados. Pero eso no fue el fin de lo que Pablo estaba haciendo. Dice que gente veía y comparaban, ¿y con quién creen que se iban? ¿A quién le creían? Al Dios de Pablo. Por eso los hombres que viven, o los hombres de verdad en una ciudad de apariencia, son hombres que enfrentan la oscuridad con autoridad espiritual. La oscuridad, y con esto no me quiero meter en asuntos que no debemos tratar, porque te voy a decir algo, o debemos tratar, mejor dicho, con mucho cuidado. Nosotros no tenemos ningún poder sobre la oscuridad, sino el poder que viene, que Dios nos da a través de la sangre de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que cualquier cristiano puede ir y enfrentarse al demonio. Y puede decirle, te piso la cabeza, te piso la cola, te reprendo. No, porque el demonio tiene poder. Y a través de la historia vemos lo que puede hacer. Y vemos lo que está haciendo. Y vemos que los demonios conocen. Y vemos que los demonios creen. Y vemos que los demonios tienen autoridad. Porque también se les da autoridad. Pero aguas, cuidado. Para realmente poder estar y enfrentar a este tipo de oscuridad, debemos tener el poder que solamente Dios nos da. Es como
aquel electricista que fue llamado por una persona a su casa y le dijo, oye, ¿qué crees? Compré una lámpara nueva, pero no funciona. Dice, trato de prenderla, pero no funciona. Entonces, ¿puedes venir a revisar a ver si hay un problema en mi conexión de la casa? Entonces llegó el electricista, se fue a las llaves, tocó acá, vio los fusibles aéreos, checó, todo estaba muy bien y le dijo, a ver, en una de esas el problema está en la lámpara. ¿Dónde está la lámpara que compraste? Ah, pues aquí está. Y el electricista agarró la lámpara, la observó y cuando agarró el cable, la conectó. ¿Y qué crees? Funcionó la lámpara. Tener poder que viene de lo alto significa estar conectado con quien tiene el poder. De eso se trata. ¿Desconectado es imposible? Imposible. Por más que tú veas que la conexión funciona, por más que tú tengas a Dios, a Jesús en la boca, pero no estés conectado en una relación profunda que llene, no vas a tener autoridad. Pablo le vuelve a decir a los Efesios cuando le escribe en el capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Y sigue leyendo el capítulo 6. Vamos a buscar después unos versículos. Pero la clave está en prepárate. Si Dios te da las herramientas, te da la armadura, no es para que la tengas ahí guardada puliendo y presumiendo. No, para que te la pongas, para que te conectes. Si estamos conectados con Cristo, el infierno que nos conoce, nos reconoce. Nos reconoce. Fíjate, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ti no. Entonces, nuestra vida espiritual debe ser una vida de impacto en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Por lo tanto, déjame citar en cuanto a la autoridad espiritual y lo completamos en nuestras hojas. La autoridad espiritual no viene de repetir palabras, sino de vivir rendidos a Cristo. De vivir rendido a Cristo. Vimos cómo Pablo no la pasó nada bien en Corinto, aprendió la lección, entendió de qué se trataba, nunca renegó de Cristo ni con Cristo, sino que siguió haciendo la labor. Y hay reconocimiento, porque hay autoridad espiritual en el apóstol Pablo y en los hombres que estaban aprendiendo, porque vamos a ver más adelante de lo que el apóstol enseñaba. 3. Hombres de verdad en una ciudad de apariencia son hombres que renuncian a lo oculto. Hombres que renuncian a lo oculto. Y no solamente cuando hablo de oculto hablo de ocultismo, sino de aquellas cosas que tenemos guardado muy dentro nuestro. El relato sigue diciendo que cuando esto se hizo notorio a los habitantes de Éfeso, judíos como griegos tuvieron temor de ellos y eran magnificados en el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mismo, versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No, esto no es un detalle mucho menor. Traté de averiguar cuánto eran 50,000 o cuánto serían hoy 50,000 piezas de plata. Los más conservadores dicen que son más o menos 300,000 pesos mexicanos, perdón, 3 millones de pesos mexicanos. Los más acá dicen que son 6 millones de pesos mexicanos. Saquemos un promedio, 4,5, para no errarle. 4,5 millones de pesos quemaron el libro al frente de todos. Y me gusta porque la actitud de los que creían no era, mira, déjame guardarlos un ratito. No va a ser cosa que o lo escondo para que la gente no sepa. O permíteme quedarme con este. No, los quemaron. Se deshicieron de eso porque creyeron. Porque se sometieron y entendieron que nada de eso era bueno delante de lo nuevo que estaban conociendo, que era a Cristo. Proverbios capítulo 28, versículo 13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Otra vez, fuerte. El que encubre sus pecados no prosperará. Oh, ¿más? El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Más claro, dijeran en mi rancho, échale agua, ¿no? Yo no sé si tú eres de esos que tiene su cajita especial en un lugar de su corazón que guarda las cosas para sí de la vida pasada. Relaciones, amistades, contactos. Pero es tiempo de hacer como los Éfesos. Abrir esa caja y quemarla. Sacar todas esas cosas que están en nuestra vida en el pasado. Y no quiero volver más a esa vida.
Si Cristo hizo todo nuevo, ¿para qué me voy a seguir con lo viejo? ¿Para qué me voy a quedar? Si el que encubre pecado, dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? No prosperará. Y no es que solamente tenga lo que quiera, sino realmente la bendición que viene de Dios muchas veces retenida por aferrarme a las cosas del pasado. Pero quizás es porque todavía no te has preguntado y no eres sincero contigo mismo. ¿Qué es lo que te hace todavía sostener esas cosas del pasado? ¿Qué te estás aferrando de tu vida pasada? ¿Qué es lo que no permite que el Espíritu Santo de Dios tome el control y te haga vivir una vida plena en Cristo? El mismo apóstol Pablo lo hizo. Dijo, todo mi pasado, todos mis logros, lo he estimado como basura por ganar a Cristo. El domingo que hablábamos acerca de David, ¿se acuerdan de la cueva de Adulam? Decíamos, nada que pueda venir en contra de mí o parte de mi pasado tiene la última palabra en mi vida, sino Dios. Filipenses 3:13, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero me encanta esta frase, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. ¿Para qué mirar atrás? Sino que ahora, ¿qué? Me concentro en lo que me falta por recorrer. Es tiempo de tomar esas cosas del pasado que aún tienes guardado en la caja de tu corazón y entregarlas como sacrificio vivo delante de los pies de Cristo. Quemarlas para ya ni siquiera tener oportunidad. Alguien decía anoche, volverlas a ceniza, donde ni siquiera haya oportunidad de reconstruirlas. Si queremos avanzar, completamos en nuestras hojas, debemos romper con las cosas que nos atan. 4. Un hombre de verdad que puede o que va a vivir en una ciudad de apariencia es un hombre que decide proteger a su hogar espiritualmente. Yo no tengo duda que muchos de los que estamos aquí, por lo que veo y por lo que conozco, son hombres chambeadores. Hombres que se esfuerzan, que salen todo el día a buscar para llevar a su casa, para cuidar a su casa y demás. Pero no puedo decir que todos realmente protegen espiritualmente a su familia. Es el deseo de mi corazón. En Éfeso, como en Guadalajara, había un gran problema. Un problema que era muy serio. La idolatría estaba destruyendo a las familias. Y Pablo, desde el versículo 23 al versículo 27, va a enfrentar esa idolatría. Va a confrontar, sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién está en la glorieta acá? ¿Pero cómo se llama? Diana. ¿Sabes quién era la diosa de Éfeso? Era el símbolo de la idolatría de Éfeso. Cuando Pablo se enfrenta con la idolatría en Éfeso, ¿sí? Pablo tiene la misma cautela que tiene cuando en Corinto, ¿no? Es interesante porque vamos a ver un poco más adelante la actitud del apóstol Pablo. Pero Pablo es totalmente intencional al denunciar la idolatría. Y hoy en día, quizás tengamos un concepto de decir, pero yo no soy tan idólatra, no tengo ya, superé las imágenes, no voy detrás de... Pero hoy en día hay ídolos modernos, ni tan modernos, porque son los mismos ídolos que de antes, pero quizás que nos afecten más. Y hemos hablado muchas veces aquí, que muchas veces el trabajo se convierte en nuestro ídolo, el dinero se convierte en nuestro ídolo, el orgullo, el tiempo en que pasamos en las redes sociales, el alcohol, la ira, la pornografía y cuántos vicios ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Y eso es adulterio. La palabra para pornografía, la palabra para idolatría es adulterio, la raíz es adulterio. Y tiene que ver con todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando pensamos en esto, y nosotros a lo expuesto que estamos todo el tiempo, y lo expuesto que está en nuestro hogar a cuestiones espirituales, creo que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Josué. Cuando al final de su tiempo
no se está desligando de responsabilidades, está tomando la responsabilidad que él debería de haber tomado desde el principio. Lo interesante en todo esto que ocurre con la vida de Josué es que después de guiar por tiempo al pueblo de Israel en medio del desierto, dejarlo y cumplir su propósito ya en la tierra prometida, Josué dice, hasta aquí yo he cumplido. Ahora la realidad es la siguiente. Josué capítulo 24 versículo 15 dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan a quién van a servir. Háganse responsables. Ahora, muchas veces pensamos que la responsabilidad espiritual, del cuidado espiritual, no cae sobre nosotros, cae sobre nuestros líderes. Pero aquí un líder que es ejemplo está poniendo precisamente la vara a la altura que debe de estar. ¿Quién es responsable del cuidado espiritual de sus vidas y de la vida de su familia? El hombre. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Ojo, no estoy quitando responsabilidad a los líderes espirituales de las iglesias. No, para nada. Solamente quiero que cada quien asuma el rol y responsabilidad que le toca. Alguna vez me dijeron, cuando yo estaba del otro lado y me quejaba, y me dijeron y me pusieron en el lugar de una forma muy particular. Me dijo, ¿que acaso tú no tienes Biblia? ¿Acaso tú no sabes orar? ¿Acaso tú no sabes la distancia que existe entre el cielo y tus necesidades, que es la misma que hay entre tus rodillas y el piso? Un líder, un pastor, no adopta ovejas, cuida ovejas, guía ovejas. Las ovejas después eligen su camino. Por eso Josué dice, elijan ustedes a quién van a servir, si a los dioses de sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Creo que el mayor legado, y vamos a hablar al final del legado que podemos dejar para nuestra familia, es un temor sincero delante de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver y a sentir y a oler cosas extrañas en nuestras familias, debemos tener y saber que tenemos la autoridad para poner las cosas en su lugar. En su lugar. Así es, hombre. Tenemos que tener en cuenta en nuestros hijos y en nuestras esposas las amistades. En nosotros mismos a veces tenemos amistades tóxicas. A veces hay hábitos secretos. A veces hay entretenimientos o cuestiones que contaminan el corazón. Hay descuido en la oración. Hay descuido en nuestro liderazgo espiritual. Y quiero terminar esta parte con esta realidad en nuestras vidas. Tu familia, mi familia, necesitan de un guardián espiritual. ¿Y quién crees que va a ser ese guardián espiritual? Tú. Pon tu nombre ahí en letras grandes y pon, yo tengo que ser el guardián espiritual de mi familia. No hay otro, no hay otro. 5. ¿Cómo vivir? Hombres de verdad en una ciudad de apariencia. ¿Cómo vivir en Guadalajara? Hombres que se mantienen firmes en medio del caos. Todo esto que parecía miel sobre hojuelas, como Pablo iba avanzando, como todo se juntaba a su favor, hizo que explotara la ciudad. Pues sí, el evangelio donde llega, rompe con las tradiciones, rompe con las culturas, rompe con la armonía del pecado. Y parece contradictorio, ¿no? Pero rompe con todo. Entonces, esto pasó. La ciudad entró en caos. Dice el relato, hubo gritos y hubo confusión, hubo turbulencia. Llamaron a una junta, agarraron a los amigos de Pablo, parecía que los iban a linchar. Pero en medio de todo eso, cuando incluso le hablaron a Pablo y le dijeron, hey Pablo, vente, vámonos. Pablo se mantuvo en calma. Me hace acordar al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando él se paraba en la sinagoga, decía algo, todo el mundo se ponía loco, todo el mundo decía, pero Jesús salía caminando entre ellos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Era la paz de un hombre lleno del Espíritu, mismo que experimentaba el apóstol Pablo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se derrumba cuando todo a su alrededor se está moviendo, cuando todo está rompiendo, cuando todo está temblando. Porque nuestra imagen, nuestro ejemplo es Jesucristo, aún en los momentos más difíciles de su ministerio. No tambaleó, no dudó, siempre buscó hacer la voluntad del Padre.
Pero tenemos que analizar de qué se trata el caos. Porque el caos generalmente llega a nuestras vidas por cuestiones externas. Porque ¿cuándo entramos en caos? Cuando llegan crisis, cuando llegan conflictos, ¿no? Y muchas veces podemos definir a los conflictos como situaciones, y te voy a dar algunos ejemplos. Problemas en tu familia, relación con tu esposa, con tus hijos. Es un caos que llega a nuestras vidas por terceros, por cuestiones externas. Enfermedades nos hacen entrar en caos. Cuestiones económicas nos hacen entrar en caos, ¿no? El dinero generalmente nos mantiene en caos. Cuando perdemos algo, sobre todo el control, y caemos en la incertidumbre, hay caos en nuestras vidas. Pero, a diferencia del caos que viene de afuera, la fortaleza y la firmeza viene de adentro. De adentro. De un corazón que encuentra su identidad en Cristo. De un hombre que va desarrollando su carácter. De un hombre que desarrolla convicciones a través de la relación con Dios, de la lectura de la palabra, de una vida de sumisión delante de Dios. Un hombre que es maduro. Un hombre que desarrolla su fe. Un hombre que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenemos lucha y la vamos a tener hasta el día que partamos de esta tierra. Por eso tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que se desata en el ambiente espiritual. Pero las herramientas que utiliza el enemigo son externas. Pero nuestra defensa siempre viene del corazón. Por eso Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 16, 13, velad, ¿y qué dice? Estad firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe. ¿Portaos qué? Varonilmente. Marquen eso. Portaos varonilmente. No sean machos, no está diciendo eso. Sean machos, impónganse porque son hombres. No, portaos varonilmente. Haz lo que tienes que hacer. Hazte cargo de lo que te toca. Como hombre, lo que Dios espera, lo que Dios hizo, el carácter que Dios puso en ti. Y termina diciendo, ¿qué cosa? Esforzados. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque demanda de un compromiso total. Lo que Dios está diciendo, tienes que tener carácter cuando los otros no lo tienen, cuando se quiebran. Mantener la fe cuando otros dudan. Ser un pilar en tu casa cuando la familia está bajo presión. Guardar pureza cuando hay tentaciones que te llegan por todos lados. Seguir orando cuando todos están corriendo, se están yendo. Seguir confiando cuando las noticias asustan. Ser estable cuando tus emociones no lo son. Eso es un hombre que se porta varonilmente. Más que nada, vivimos días en que tu familia necesita que estés firme, que estés firme. Porque cuando tú estás firme, tu casa permanece de pie, venga lo que venga. Les decía que en Efesios decía que teníamos que vestirnos de la armadura, pero aún así, el apóstol cuando describe la armadura, en el capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, va a decir y va a empezar de la misma manera. ¿Qué dice el versículo 14 al 16? Estad firmes. Aún con la armadura, hay que estar con los pies bien plantados y estar preparado, porque los abates llegan. Fíjate lo que dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hasta aquí te lo imaginaste, ¿no? Un soldado bien armado, preparado para decir estoy y Dios está conmigo. ¿Pero ahí se acaba? ¿Qué dice? Para proteger de los dardos del enemigo. ¿Van a llegar o no van a llegar? Justicia. Y es más, mientras más vestido te ve el diablo, más dardo te va a tirar. Esa es la realidad. Entonces, definimos este punto. Un hombre cuyo corazón permanece estable es porque su confianza está en Dios y no en las circunstancias. Si tú esperas hacer lo que Dios espera que tú hagas y esperas que las circunstancias cambien, déjame decirte que nunca vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Suena un trabalengua, pero así es. Las circunstancias no determinan nuestro proceder, sino cuando decidimos obedecer. Y punto número 6. Un hombre de verdad en una ciudad de apariencia son hombres que dejan un legado espiritual. El relato termina hablando de que en medio de todas esas broncas que había, que querían linchar a Pablo y a sus amigos, se levanta un hombre, un escribano, no sabemos el nombre. Dice, cuando todo se había apaciguado, o él trató e hizo que la multitud se apaciguara, le dijo, te resumo, a ver, varones efesios,
Los que estos hombres están haciendo no están cayendo en ningún delito, porque no se metieron con Diana, no se metieron con esta religión, no se metieron con nadie. Al contrario, si nosotros llegamos a hacer algo en contra de ellos, los que vamos a estar rompiendo la ley somos nosotros. Así de que dejemos esto por acá porque no nos conviene. Así fue. En resumidas cuentas lo que hizo este criado. Por eso le decía que se quedaran con ese pensamiento. No necesitamos ir a voltear la diana. Ahí puede estar el tiempo que quiera. Y ahí va a seguir. Porque no, cuando nosotros hablamos de la verdad de Cristo, no necesitamos atacar a ninguna religión, a ningún pensamiento, ni nada. Ya van 2 veces que vemos al apóstol Pablo en Corinto, cuando se metió y vio todos los dioses, no dijo, hipócritas, y les dijo, ustedes son adoradores, se van a ir al infierno. Vio, y dijo, ¿qué hago? El Dios no conocido. ¿Quieren que les hable de él? Vengan. Y hasta le dieron un auditorio, y ¡pum!, cayeron un montón de corintios. Y ahora, aún sabiendo dónde se metía, toda la idolatría que había, nunca les tocó a Diana, nunca les tocó a los templos, nunca les dijo nada. Y había uno que se dio cuenta y dijo, hey, tranquilo, los que estamos obrando somos mal, estamos dando lugar a que nos diga las cosas, alabo a Dios. Porque así sucedía. El poder era de Dios. Igual nosotros, hombre, cuando hablamos de un legado, ¿sí? Hablamos de salvar a una familia, hablamos de salvar a nuestra ciudad de la tragedia peor, de una tragedia peor. Y cuando hablamos de legado, hombre, nos referimos a dejar el futuro salvado para nuestros hijos y para nuestros nietos, en cuanto a dinero y a bienes. Hablamos de un legado espiritual. Hablamos de lo que mismo que Pablo le encargó a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2. Todas estas cosas que habéis aprendido y oído de mí entre muchos testigos, te encargo a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. El legado eterno se refiere a una huella en la vida de otros, un impacto que aun cuando tú no estés, va a seguir marcando la vida de esa persona. Y eso sí, se continúa de generación en generación. Cuando hablamos de legado podemos decir, sí, un hombre puede ser recordado por su carácter, un hombre puede ser recordado por su trabajo, por su personalidad, y tenemos a muchos de eso en nuestra historia. Pero un legado espiritual es distinto. Cuando hablamos de legado espiritual, es aquello que sigue transformando la vida, aún después de que tú ya no estés aquí. Pablo, Apolo, Cefas, Timoteo, personas que marcaron tu vida, que aún no están, y que tú sigues avanzando porque fue la persona, no que te dijo, échale gana, vas bien, trata bien a las personas, sino que nos enseñó con su ejemplo, y lo que nosotros debemos hacer también. Así se camina con Cristo, así se lucha en oración, así se resiste la tentación, así se ama a la familia, así se confía en Dios bajo presión. Con el ejemplo, con el ejemplo. Es ver el fruto aún cuando ya no estés. El legado espiritual continúa. El legado espiritual empieza, sí, con decisiones diarias, pero no se construye de un día para el otro, porque lleva tiempo para ver el fruto. Fíjate lo que dice el Salmo 112, versículos 1 y 2. 112, 1 y 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Hasta aquí quizás todo lo que nosotros quisiéramos ser, deleitarnos en Jehová y encontrar en su palabra todo lo que necesitamos. Pero, ¿qué dice? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Pregunto, porque hay abuelos nuevos en el público. ¿Quién quiere ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos cuando tú no estés en el camino del Señor? ¿Quién lo quiere? Yo lo quiero. Yo lo quiero. El mejor legado que podemos dejar, y si quizás Dios no te da la oportunidad de tener hijos, ver hijos espirituales, personas que tú influencias con tu vida, con tu comunión de Dios, con tu llenura en el Espíritu, saber y verlo de la eternidad, que cuando ya no estés en este plano, Dios te utilizó para guiarlos en su camino. El legado espiritual no se construye con grandes actos, sino con constancia espiritual. Cuando somos constantes espiritualmente. Conclusión de este hermoso capítulo de Hechos, capítulo 19.
Pablo va a estar 2 años en Éfeso, se va a quedar ahí. Esto abrió la puerta grande para que se levantara en medio de una ciudad idólatra, una gran iglesia que fue de gran testimonio, que luchó, que sirvió de preparación para grandes hombres, que tuvo allí. Pablo después deja instituido a hombres que sigan en aquel lugar. Pero déjame decirte algo, Éfeso cambió porque hombres cambiaron. No fue un gobierno lo que cambió a Éfeso, no fue la multitud, no fue una campaña, no fue una marcha, no fue que exorcizaron a la ciudad, fue que se predicó el evangelio. Hombres que dijeron, Señor, trabaja en mi interior. Hombres que dijeron, heme aquí. Hombres que reconocieron que no querían vivir con una fe incompleta. Hombres que decidieron ya no caminar sin autoridad. Hombres que decidieron cerrar las puertas al pecado. Hombres que decidieron proteger su hogar espiritualmente, mantenerse firme y sobre todas las cosas trabajar en un legado. Porque cuando Dios transforma a un hombre, Dios transforma su matrimonio, su casa, su carácter, su historia, su legado, su generación. Su generación. Entonces, ¿qué es lo que fue que cambió a Éfeso? Lo mismo que va a cambiar nuestra ciudad. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto que la llenura del Espíritu Santo no la compramos ni por litro, ni por kilo en la farmacia, ni en la panadería, ni en la carnicería, sino con esfuerzo diario, buscando nuestra comunión con Dios, en su palabra de primera mano, en oración y en comunión los unos con los otros. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo. Tú escogiste un hombre sinceramente equivocado para demostrarnos que nunca se trata de lo que creemos o las circunstancias, sino de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Y aquí estamos como hombres deseosos de ser transformados y moldeados. Ser hombres de verdad para enfrentar nuestra ciudad. Ser hombres que tú nos utilices como agentes de cambio para transformar la sociedad que vive tan lejos de ti. Y hemos visto que la única verdad que los hace libres es Jesucristo. Ayúdanos a ser sensibles a su necesidad. Ayúdanos a creernos lo que tú puedes hacer a través de nosotros, pero sobre todas las cosas a creerte para poder ser lleno cada día más de ti y de tu Espíritu. Que tu palabra haga eco en nuestros corazones y podamos transformar nuestras vidas, la de nuestra familia, la de nuestra descendencia, la de nuestra ciudad. Es el deseo y lo que pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.